Aclaración. Es la primera vez que subo contenido y no tengo un horario, subiré los vídeos cada que pueda, muchas gracias, los dejo con los capítulos. No soy dueño de los derechos de Batman o Spider-Man. Link del creador en la descripción. Capítulo 5. Negocios peligrosos. Resumen. Peter conoce a dos figuras importantes de Gotham sin darse cuenta. El folleto que Bárbara le había dado era mucho más intimidante de lo que Peter había pensado. Sentado frente a la puerta del edificio de Marco, lo hojeó de nuevo, haciendo una mueca al ver que su contenido no había cambiado desde la última vez que lo había leído. Las habilidades de los criminales mencionados en el documento no eran las más impresionantes a las que se había enfrentado. Aún recordaba el altercado que tuvo con Stephen, hacía menos de una semana. El tipo finalmente volvió a su bando, pero, caramba. Pelear con él había sido estresante. Era solo un tipo con poderes arácnidos. La magia de Strange podía alterar la realidad misma. Comparados con ese tipo de poder, los villanos de Gotham parecían casi insignificantes. Él, desde luego, lo creía así cuando leía sobre ellos en Internet. Sin embargo, el documento de Bárbara le estaba demostrando lo equivocado que había estado al suponerlo. A primera vista, solo unos pocos criminales de la ciudad podrían enfrentarse en un combate individual con un metahumano entrenado como él. Sin embargo, a medida que los analizaba con más detalle, se hizo evidente que no dependían de la fuerza física para cometer sus crímenes. Espantapájaros, por ejemplo, era un villano conocido por usar y esparcir una sustancia llamada toxina del miedo por el aire y el agua cada vez que lograba liberarse. Los principales consejos para quienes se infectaban con la toxina eran inyectarse inmediatamente una antitoxina y, en caso de no tenerlo disponible, aislarse lejos de otras personas y de cualquier objeto punzante. El folleto especificaba que los inhibidores de la toxina del miedo y las antitoxinas más potentes se distribuían diariamente en 3 estaciones diferentes del Departamento de Policía de Gotham City, GSPD, en el área de Gotham. Por supuesto, ninguna de ellas estaba ubicada en Bowery. Peter gimió al ver que solo había unos pocos cientos disponibles cada día. Era una situación del primero que llega, se lo lleva. En una ciudad con 10 millones de habitantes. Entonces, tendría que tener cuidado. Más arriba en la página había una sección extensa sobre cómo mitigar los riesgos de contaminación durante una alerta de espantapájaros. Desafortunadamente, la principal recomendación era atrincherarse en una habitación con agua embotellada y provisiones, y tapar las puertas y ventanas con toallas mojadas. Peter no contaba con ninguno de los elementos necesarios para utilizar con éxito esta estrategia, así que simplemente se resignó a pasarlo muy, muy mal si alguna vez se contagiaba. «Oye, chico», le gritó Marco, interrumpiendo su lectura. Guardó el folleto en su mochila y saludó con la mano a su jefe, quien lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué haces ahí arriba?», gruñó el hombre mayor, señalando la puerta. No esperó la respuesta de Peter y volvió a entrar en la pizzería, murmurando entre dientes sobre los jóvenes de hoy en día. Peter se encogió de hombros, sin inmutarse lo más mínimo por la actitud del hombre. Aquel pueblo parecía un lugar que engullía a la gente con su oscuridad. Los que no caían en la adicción ni en el crimen, pero aún así elegían quedarse, debían encontrar la manera de sobrellevarlo. No era la primera vez que veía a alguien comportarse así. Saltó desde la cornisa de piedra sobre la puerta, aterrizando en cuclillas y apoyando una mano en el suelo para estabilizarse. La postura le recordó a Spider-Man, y bajó la mirada pensativo. Tenía que resolver también esa parte de su vida, una vez que estuviera en una situación más segura. «¿Te ves cansado, chico?», le dijo Marco cuando entró al restaurante. «¿Ya es tarde para ti?». Peter lo miró fijamente, negando con la cabeza. «Bueno», dijo Marco con tono pausado, «si llegas al final del reparto de esta noche, puedo ayudarte con eso. ¿Me ayudas con mi hora de dormir?». No obtuvo ninguna señal de reconocimiento por su pregunta. En su lugar, le entregaron la bolsa cuadrada de pizza que había llevado puesta la noche anterior y el GPS sospechoso. «Buena suerte esta noche», dijo Marco, cojeando de vuelta a la cocina. «Si después de esto todavía quieres trabajar aquí, te ayudaré con algunas cosas». Peter asintió, sorprendido. Tras quedarse solo en el comedor, aprovechó para teclear la primera dirección de la noche. Esa noche había 8 pizzas, 2 de ellas del mismo lugar de reparto. Su primer trabajo fue en Old Gotham, nada menos que en la sede del Departamento de Policía de Gotham. Peter nunca había tenido la mejor relación con la policía, y sus experiencias recientes lo habían vuelto un poco receloso, pero él solo era un repartidor de pizzas, seguramente no lo molestarían.
A mitad de camino, recordó que no tenía identificación oficial, contrato de trabajo ni siquiera una cuenta bancaria. Su ropa también delataba sus dificultades económicas. ¿Y si intentaban contactar con los servicios sociales? No podía permitirse perder el trabajo. Su mantequilla de cacahuete, pan y carne seca no le durarían mucho, y no tenía otra forma de conseguir dinero esa noche. Tendría que intentar sacar el mejor partido posible. En el peor de los casos, aún podría escapar, solo tendría que asegurarse de no usar sus lanzatelarañas. A menos que fuera una emergencia absoluta, no quería gastar sus reservas de fluido para telarañas hasta encontrar los químicos para fabricar más. Eso le costaría unos $100, si es que los materiales estuvieran disponibles en este universo. De ninguna manera podía permitírselo ahora mismo, pero una vez que encontrara vivienda, podría empezar a ahorrar. Marco había dicho que lo ayudaría, y hasta el momento, a pesar de su apariencia ruda, había sido justo con él. El viejo Gotham era hermoso a su manera. Cada edificio tenía un distintivo toque gótico que le recordaba a algunas iglesias europeas que había estudiado en clase. La piedra con la que estaban construidos, bajo la mugre y la humedad brillante que había dejado el aguacero del día, era blanca y calcárea. Estatuas de animales, demonios y ángeles decoraban los tejados, y gárgolas eran visibles en casi todas las calles. Era casi surrealista la devoción del distrito a esta temática gótica y de la antigua Europa. En cierto modo, tenía su encanto. También le ayudó a imaginar cómo había sido Bowery en el pasado, ya que reconoció muchas similitudes entre los edificios menos ostentosos del viejo Gotham y las pocas viviendas intactas de los barrios más pobres. Aterrizó a unas pocas calles de la comisaría, para que no lo vieran bajar de los tejados. Pensándolo bien, podría considerarse allanamiento de morada. A medida que se acercaba al lugar, no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Queriendo terminar cuanto antes, sacó la pizza con antelación y la sostuvo frente a él, como si eso lo protegiera de cualquier pregunta incómoda. La comisaría era grande y bulliciosa, a pesar de que eran casi las 8 de la noche. Además de los agentes que corrían de un lado a otro, Peter pudo distinguir una gran cantidad de coches y otros vehículos aparcados en un garaje abierto conectado a la comisaría. Vio una furgoneta policial, un autobús y era un tanque. «¡Oye!», le gritó alguien al acercarse a la estación. «¿Eres de Marcos?». Un hombre se acercó, con una gabardina marrón desgastada que desentonaba con su impecable traje negro. Parecía tener unos 50 y pocos años, o quizás 40 y tantos, con canas en las sienes y ligeras arrugas en la frente y las sienes. Parecía el típico detective de una película antigua. De hecho, era tan estereotípico, con su bigote y su semblante serio, que Peter se quedó en silencio un segundo de más, mirándolo fijamente. ¿De Marco?, preguntó el hombre de nuevo. Peter asintió, empujando la caja hacia las manos del policía. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, el adulto levantó una mano, casi poniéndola sobre su hombro, dudando un instante, para luego retirarla lentamente. El hombre se aclaró la garganta. Entonces reabrió su negocio. «Ese sí, señor». El policía asintió con semblante serio. Con gravedad, le dijo a Peter. «Ven conmigo, chico, necesito hablar contigo». Un poco confundido, obedeció, sin querer enemistarse con el hombre. Lo siguió en silencio, escuchando mientras el gotamiano explicaba. «Quería asegurarme de que los rumores fueran ciertos. Parece que lo eran. También quería establecer algunas reglas contigo». Sacó un cigarrillo del bolsillo de su gabardina y lo encendió con un movimiento fluido. Con sus sentidos agudizados, Peter pudo leer claramente la pequeña inscripción «El mejor papá» garabateada en rojo en su encendedor. Era un detalle insignificante, pero lo tranquilizó un poco. «No tengo nada en contra del hombre para el que trabajas. Es su prerrogativa hacer negocios con quien quiera». Dio una calada a su cigarrillo, exhalando una gran bocanada con la experiencia de un fumador habitual. A Peter le costó contener la tos cuando el viento le metió un poco de humo en la nariz. «Sin embargo, deberías saber que, al ser él el único que reparte a todos los habitantes de esta ciudad, podrías estar expuesto a actividades ilegales». Peter recordó la noche anterior. «Alguien me dio marihuana ayer», soltó de repente, deseando desesperadamente ser útil y evitar sospechas. «La tiré». Esto provocó que el hombre lo mirara durante unos segundos, con el ceño fruncido. Dijo el policía. «Algo un poco más, a gran escala». «Ah», respondió Peter, con las mejillas enrojecidas. «Lo siento». Permanecieron en silencio un rato.
Luego, el adulto terminó su cigarrillo con una calada alarmantemente larga, lo apagó estrellándolo contra la pared y, tras comprobar que estaba completamente apagado, lo tiró a una papelera cercana. «No eres de Gotham, ¿verdad, muchacho?», preguntó el hombre. Peter negó con la cabeza, sabiendo que su acento lo delataba. Esto le valió otro asentimiento. «Seré directo, entonces. El restaurante de Marco reparte por toda la ciudad, a todo tipo de gente. Una vez a la semana, pediré comida de tu local. Nos vemos aquí, detrás de la comisaría». Para entonces, habían dejado de caminar y se detuvieron en un estacionamiento ocupado únicamente por coches patrulla y agentes que conversaban entre sí. Si prestaba atención, podía entender lo que decían. La mayoría hablaba de un pingüino. ¿Había ocurrido algo en el zoológico? Volvió a retomar la conversación cuando el agente al que le había entregado la pizza empezó a hablar de nuevo. Se había detenido para terminar su segundo cigarrillo. «Dependiendo de lo que me cuentes sobre tus entregas, te daré una propina. Créeme, si tus historias son realmente buenas y veraces, puedo ser bastante generoso». ¿Lo estaban reclutando como informante de la policía? Tragó saliva. Esto podría estar fuera de su alcance, pero no podía negarse, ¿verdad? La policía estaba del lado correcto de la ley, e incluso si los clientes de la pizzería se enteraban, Peter podría desaparecer de nuevo. Marco ni siquiera sabía su nombre. De acuerdo», murmuró, moviéndose incómodamente. Esto le valió una mirada de satisfacción del hombre mayor y otro asentimiento. «Bien. Me gusta hablar en persona. Si soy yo quien hace el pedido, no se lo entreguen a nadie más. Si no estoy, pregunten por Gordon». «Sí, señor». «Hiciste una buena elección, chico. Sigue trabajando y aléjate de las pandillas». Gordon le dio una palmada en la espalda, metió un papel en la chaqueta de su sudadera con capucha y se marchó con las manos en los bolsillos de su gabardina. No le preguntó su nombre, su edad ni le pidió sus documentos. Peter apenas podía creerlo. Entonces, sacó el billete de $100 del bolsillo, vio cuánto valía y casi le da un ataque de pánico. ¿En qué lío se había metido? ¿Cómo era posible que una comisaría tuviera tanto dinero para gastar en informantes tan insignificantes como un repartidor de pizzas? Y encima, uno que acababa de empezar a trabajar. En el fondo, su lado lógico sospechaba que se trataba de un intento de mantenerlo por el buen camino desde el principio, atrayéndolo con un generoso regalo para asegurarse de que se mantuviera leal al departamento de policía de Gotham y a su contacto. Era difícil no sentirse agradecido, por supuesto, ya que ese simple papel le permitiría comer durante más de 2 semanas, si no lo gastaba en otra cosa. Probablemente podría estirarlo aún más. Peter Parker, informante de la policía. En Nueva York, había sido un adolescente de lo más normal. Spider-Man era quien llevaba una vida emocionante y peligrosa, pero Spider-Man ni siquiera operaba aún en Gotham y, aún así, su vida se había convertido en un completo desastre. Los problemas parecían perseguirlo desde su vida de justiciero hasta su vida civil, ahora que se tomaba un descanso involuntario del heroísmo. Recordando que aún le quedaban 7 entregas por hacer, se sacudió el aturdimiento, escondió el billete en la suela de sus zapatillas nuevas de segunda mano y salió de la zona policial. Nadie lo miró. De hecho, ahora que prestaba más atención, se dio cuenta de que varias de las personas que había confundido con policías eran en realidad civiles como él. Se preguntó cuánto les pagarían por la información que proporcionaban. Quizás podría encontrar la manera de sacar provecho de la situación. Al fin y al cabo, necesitaba dinero. Mientras no lo descubrieran como soplón, todo estaría bien. Bien. La segunda y la tercera pizza lo llevaron de vuelta a East End. Entregó una en un lugar que olía y sonaba sospechosamente a burdel, la dejó allí y se marchó con unos cuantos billetes de $1 en los bolsillos. La otra lo llevó a un hombre que estaba sospechosamente escondido, que vestía ropa sospechosamente oscura y tenía un maletín negro sospechosamente grande a su lado. Dado que estaba agachado en lo alto de un edificio, Peter estaba muy preocupado por el contenido del maletín. ¿Estás bien aquí, amigo?, preguntó, deseando que su sentido arácnido aún estuviera ahí para guiarlo. El hombre gruñó y le hizo una peineta. Esta vez no consiguió ninguna pista, pero sinceramente se alegró de salir ileso. Esperaba de corazón que el tipo fuera un policía encubierto y no algo más siniestro. La cuarta pizza lo llevó aún más adentro de Gotham, al extremo norte de Bowery. Al bajar a la calle, divisó los restos de una señal de tráfico vandalizada. Originalmente mostraba el nombre de Park Row en letras blancas grandes, pero alguien había pintado encima un gran callejón del crimen en rojo y, para colmo, ACAP. Se sintió incómodo al oír el apodo.
Aquello no era buena señal. Mientras caminaba por el callejón hacia su destino, empezó a oír ruidos a su alrededor. Pasos, gente intentando pasar desapercibida. Frunció el ceño, deseando que su sentido arácnido volviera a funcionar. Sin embargo, ni los deseos ni las oraciones serían suficientes para sacarlo de apuros, si es que alguna vez se metía en alguno. Escuchó un clic, metálico, familiar, e inmediatamente se puso tenso. Un arma de fuego. Disminuyó el paso, con los sentidos aguzados. Podía distinguir varios latidos en la calle, 5, no, 6, dispersos en las zonas sombrías. No permitiría que lo volvieran a tomar por sorpresa. Su punto de entrega estaba más allá de los hombres. Caminó lentamente en esa dirección, listo para saltar en cuanto viera movimiento. Sintió cómo el aire se movía mientras el grupo se escabullía entre las sombras. El que llevaba el arma venía con ellos, deslizándose a su izquierda. Probablemente esperaba poder tomarlo por sorpresa, apuntarle con el arma a la cabeza y robarle el dinero. Peter olfateó el aire, intentando calcular cuántas armas había a su alrededor. El hedor del callejón se lo impedía. Una mezcla de sangre, orina y pólvora se había impregnado en las piedras. Tendría que actuar con rapidez. En cuanto el pistolero se acercó a 3 metros, Peter entró en acción, usando su velocidad y fuerza sobrehumanas para embestir al matón antes de que pudiera apuntarle con su arma. El suelo de piedra se agrietó cuando se lanzó contra él, y también la nariz del hombre, cuando Peter, tras clavarle el hombro en el pecho, le propinó un puñetazo en la cara y lo dejó inconsciente. 1 menos, 5 más por delante. Se había movido tan rápido que los otros hombres apenas habían empezado a reaccionar. Con una sonrisa, dándose cuenta ahora de que había echado de menos la adrenalina de una buena pelea, usó la pared de un edificio cercano como plataforma de lanzamiento, volando por los aires directamente hacia otro de los matones. Aún en el aire, giró las caderas y le clavó el talón en la mejilla. Siempre reservaba fuerzas para ese tipo de patadas, para asegurarse de no romperle el cuello a nadie, pero aún así, el impacto le sacó algunos dientes. Para entonces, los otros 4 finalmente tuvieron tiempo de reaccionar, y él pudo oír algunos clics más. Uno era de una pistola, notó. Otro sonaba desconocido, lo cual nunca era buena señal. Se dirigió primero hacia este último, manteniéndose agachado esta vez, impulsándose contra el suelo con brazos y piernas para saltar lo más rápido que pudo. Se percató de que era una escopeta, ya que le apuntaban con ella. Su sentido arácnido no se activó. Reaccionando de inmediato, se lanzó hacia la izquierda, demasiado rápido para un humano común, y rodó para esquivar la explosión. Le zumbaban los oídos dolorosamente, pero no tuvo tiempo de detenerse a preocuparse. Tenía que llegar al soporte de la escopeta antes de recargar. Fue al clavarle el puño en el plexo solar al hombre, haciéndolo retroceder y estrellarse contra la pared, que recordó la segunda arma. Y el hecho de que se le había olvidado coger la primera. Maldiciendo su cansancio, decidió usar sus lanzatelarañas, por muy vacías que estuvieran, cuando un fuerte estruendo resonó en la noche. No sentía ningún dolor. Cuando se miró a sí mismo, no había sangre. Sorprendido, miró a su alrededor. Podía oler los residuos de pólvora, lo que significaba que se había disparado un arma, pero el olor no provenía de su entorno, salvo el de la escopeta, que ya se estaba enfriando. No, ese nuevo olor venía de más adelante en la calle. Mierda. Maldijo uno de los 3 hombres que aún estaban conscientes. Les dije, idiotas, que no hicieran ruido. Peter, que estaba distraído por la pelea, no había oído acercarse al recién llegado, ni siquiera cuando éste sacó su arma y disparó al aire, una práctica muy peligrosa, tal como Appy le había enseñado. Chicos, chicos, chicos. Una voz aguda, entre la diversión y la histeria, cantaba en las sombras. Estoy esperando una entrega. Toda esta pelea los va a ahuyentar. ¡Qué traviesos sois! Entró en la luz de la única bombilla que funcionaba en todo el callejón del crimen, moviendo las caderas como una supermodelo mientras caminaba y haciendo girar un revólver personalizado como si fuera un accesorio. Peter podía oler su calor, por encima de los olores del propio callejón. Era auténtico. Él esperaba que en ese mismo instante estallara un tiroteo, pero en lugar de eso, los hombres agacharon la cabeza y guardaron sus armas. Lo sentimos, Arley. El hombre de la escopeta se disculpó, su corazón acelerado delataba su miedo. No sabíamos que era repartidor de pizzas. ¿Estás bromeando? Se quejó Peter. Llevo una bolsa de pizza a la espalda. Es enorme. Así es, asintió Arley. Luego ladeó la cabeza y se encogió de hombros. Muy bien, chicos. Cuento hasta 3.
Los lentos reciben un disparo, dijo alegremente. Oh Dios. Peter interrumpió, ¿qué tal esa pizza? Eso pareció distraerla lo suficiente como para que los matones huyeran, llevándose consigo a sus amigos inconscientes. Se sintió un poco mal por haberles dado una paliza, esperando no haberles causado una herida grave en la cabeza. Era difícil luchar sin todas sus herramientas habituales. Incapacitar a humanos normales sin sus telarañas estaba resultando una tarea muy delicada. Incluso cansado y mal alimentado como estaba ahora, un golpe normal suyo podía matar accidentalmente a alguien que no estuviera entrenado para resistirlo. Entonces, Arley se inclinó con malicia. ¿Eres un metahumano? Porque la forma en que golpeaste a ese tipo. ¡Pam! Su exclamación fue acompañada por otro fuerte estallido mientras salía disparada hacia el cielo. «Realmente no deberías estar haciendo eso», comentó Peter, esperando que la bala no causara ningún daño en su trayectoria. «¿Qué vas a hacer?» La mujer se rió. «La policía no viene aquí a menos que haya un arma muy, muy grande escondida por ahí». Ahora, visiblemente incómodo y sin querer responder a su pregunta sobre si era o no una metahumana, Peter se centró en abrir su bolsa y sacar su pedido. Ella pidió 2 pizzas, una vegana y la otra una combinación de carnes. Se quedó mirando las órdenes por un momento, esperando que no estuvieran mezcladas, antes de entregárselas, con la esperanza de no recibir un disparo si, de hecho, se había equivocado. Au. Arley arrulló, «Eres tan dulce. ¿Quieres pasar?» Con todas las alarmas rondando por su cabeza, Peter le dedicó a la mujer una sonrisa educada y negó con la cabeza. «Lo siento, todavía tengo que entregar 3 pizzas». «Oh, sí», tarareó pensativa, «estás trabajando, ¿verdad? Bueno, entonces, te veo mañana». «Tú tampoco deberías pedir pizza 2 días seguidos», respondió Peter automáticamente. Fue inútil, pues antes de que pudiera siquiera abrir la boca, la mujer se dio la vuelta y se marchó. Tampoco hubo propina, pero quizás haber salido con vida de aquella situación ya era una recompensa suficiente. Además, el generoso soborno de Gordon era más que suficiente para cubrir los gastos de la noche. Afortunadamente para su corazón, sus últimas entregas transcurrieron sin incidentes y lo llevaron hasta los muelles, donde un agente del GSPD, que aparentemente estaba de guardia, le dio las gracias efusivamente. «No pensé que todavía estuvieran por aquí», le dijo. Solía pedir comida de Marcos en las misiones de vigilancia todo el tiempo, en aquellos tiempos. Le dio una generosa propina de $15 por los viejos tiempos y le dio una palmada en la espalda, diciéndole que siguiera por el buen camino. Los policías de esta ciudad parecían extrañamente empeñados en alejar a los jóvenes de la calle de la delincuencia. En sus 2 últimos trabajos, visitó el distrito Diamante por primera vez. La mayoría de los pandilleros parecían trabajar juntos. Había empezado a distinguir a los diferentes grupos por el color de la ropa y el tipo de armamento, pero aún no lograba identificar a cada uno por su nombre. Una vez que terminó, le quedaron $145 en propinas, la mayor parte provenientes del Departamento de Policía de Gotham City. Una vez más, se preguntó qué tipo de patrocinador financiero tenían en esa ciudad para permitirse que se repartiera semejante cantidad de dinero a chicos como él. No parecía que les faltara dinero, si no recordaba mal. Su armamento era nuevo, al igual que sus vehículos, que estaban en el garaje. El problema con la tasa de criminalidad de esta ciudad no era la financiación policial, sino otra cosa. Con el dinero escondido entre sus zapatos y su lata descolorida, regresó a casa de Marco. Vista desde arriba, Gotham era casi hermosa. Olvídalo, era hermosa. A su manera oscura, las elegantes agujas del centro y las detalladas gárgolas tenían su propio encanto. También resultaba inquietante y amenazante. En definitiva, Gotham era un lugar que dividía mucho a Peter. De alguna manera, parecía albergar una gran maldad, pero también veía indicios de mucha solidaridad, al menos en algunas personas. Ahora que no tenía que tener cuidado al correr, le bastaron unos 20 minutos para atravesar la ciudad. Habría sido más rápido si hubiera usado sus lanzatelarañas, pero eso era impensable. Ya se alegraba de no haber tenido que usarlos antes, aunque eso hubiera terminado con la atención de una mujer claramente inestable y muy confusa. Bueno, ella no parecía cruel ni amenazante con él, así que no debería haber problema. Aterrizó suavemente junto al restaurante, la adrenalina abandonaba lentamente su organismo, dejándolo cansado y ansioso por encontrar un lugar donde dormir. Ojalá no lloviera esa noche. Marco pareció un poco menos sorprendido al verlo entrar al restaurante esta vez, pero aún así arqueó una ceja. Estaba bebiendo de nuevo, aunque esta vez solo era cerveza. Sobreviviste al callejón del crimen.
observó el hombre. Peter se enfureció. ¿Sabías que me atacarían? La ira comenzó a crecer en su pecho. Marco soltó una carcajada seca y se bebió la cerveza de un trago. Chico, dijo riendo entre dientes. Esto siempre pasa en Crime Alley, por algo se llama así. Además, si quieres trabajar aquí, probablemente acabarás en lugares más peligrosos. ¿Cómo? Es un trabajo de repartidor de pizzas. El hombre lo miró con desprecio, sin mostrar ninguna gracia. No te hagas el tonto, mocoso. No habrías sobrevivido tanto tiempo en Gotham sin un poco de inteligencia. Este es el único lugar que cumple en todo Gotham, ¿entiendes lo que eso significa? Peter suspiró. Eso significa que tienes todo tipo de clientes, respondió, cruzándose de brazos. No rechazas a nadie, ¿verdad? Exacto, asintió Marco. No te pregunté si tenías un arma por nada. Supongo que tengo suerte, hacía tiempo que no tenía un repartidor tan eficiente como tú. La mayoría suele volver con al menos un par de pizzas sin entregar. Peter parpadeó, sin siquiera haber considerado la posibilidad de no completar las tareas que le habían asignado. Ni siquiera sabía que esa era una opción para él. Bueno, muchacho, te voy a contar cómo va a ser trabajar conmigo. Vas a escuchar y, cuando termine, me dirás qué decides. Sorprendido, el adolescente asintió, sintiéndose completamente fuera de lugar. Si trabajas para mí, te permitiré ganar dinero de una forma que no sea rastreable pero que no perjudique a nadie. Jamás te pediré que cometas un delito para realizar tu trabajo. Te lo prometo. Peter asintió, algo aliviado a pesar de sí mismo. Gotham era tan extraña que temía que lo obligaran a llevar un arma o algo parecido. Sin embargo, debes ser consciente de los peligros del trabajo. La mayoría de las bandas nos respetaban en aquellos tiempos. Somos una parte neutral. Es una relación comercial, ¿entiendes? Peter pensó en Gordon y en el trato que acababa de cerrar. Palideció. Marco notó su expresión y soltó una risita, negando con la cabeza. No te preocupes por el viejo Jimbo. Eso es parte de nuestro negocio. Vemos más cosas que la gente común. Cosas que no significan nada para nosotros, pero que podrían ser muy valiosas para otra persona. Me da igual a quién se lo vendas, con tal de que no me meta. Eso sí, ten cuidado. Las cosas pueden salir mal muy rápido en esta ciudad. Arriesgarás tu vida cada vez que salgas. No te voy a mentir, chico. Pero esta es una forma de salir de la miseria, en cierto modo. Si trabajas conmigo, te pondré en contacto con alguien que te puede conseguir un sitio donde quedarte. Tendrás que pagarlo, pero podrás pagarlo, y también la comida, con lo que te dé. Dejó de hablar un momento, frotándose la barbilla, sumido en sus pensamientos. No puedo subestimar los riesgos, muchacho. Gotham es muy peligrosa, especialmente para chicos solitarios como tú. Si puedes, deberías irte de la ciudad, ir a un lugar más seguro. Peter negó con la cabeza. Técnicamente, podía alejarse de la ciudad, ya que nada lo retenía, pero sentía que, una vez que se estableciera, tendría la oportunidad de ayudar. En casi una semana, había presenciado y sido víctima de varios asaltos, pero aún no se había topado con ninguno de los vigilantes de la ciudad. Bueno, excepto en el reparto de pizzas, claro. En cualquier caso, era evidente que estaban sobrecargados de trabajo y no podían proteger todas las zonas a la vez. Teniendo en cuenta que la mayoría probablemente eran humanos normales y corrientes, y no metahumanos, era más que comprensible. Me quedo en Gotham. Todo esto me parece bien. Marco suspiró. No sabes en qué tipo de lugar has aterrizado, muchacho, pero eres bueno sobreviviendo, eso te lo reconozco. Dejó un trozo de papel sobre la mesa en la que estaba sentado. En él, una dirección que Peter desconocía. Está en Bowery, explicó su jefe. Ve mañana por la mañana y dile que trabajas para mí. Tenemos un trato. Ella te ayudará. Peter le dio las gracias efusivamente, apretando el papel entre sus manos. Un techo donde dormir, y un techo de verdad, además. Le sonrió a Marco, olvidando momentáneamente su cansancio. Última cosa, chico, le dijo su jefe mientras se levantaba de su asiento. Intenta averiguar más sobre con quién estás tratando. Deberías empezar por el viejo Jimbo, al que conociste hace un rato. ¿Te refieres al oficial Gordon? No es solo un oficial, mocoso. Deberías informarte bien antes de vender cualquier información o no durarás mucho en esta ciudad. Marco no dio explicaciones a sus palabras, y tras despedirse de Peter, se dirigió cojeando a la cocina. El adolescente se quedó confundido y algo preocupado, esperando no haber cometido un grave error al hablar con el oficial. ¿Era siquiera un oficial? Gordon.
Aún así, a pesar de todo, podía descansar un poco más tranquilo esta noche, sabiendo que esta iba a ser la última vez que pasara sin una vivienda adecuada. Salió del restaurante con el corazón más ligero, sintiendo que las cosas por fin empezaban a encajar. Pensamientos sombríos le rondaban la cabeza, pero, ya acostumbrado, los apartó. Era fácil distraerse del dolor. Tenía mucho que hacer allí. Peter saltó y se agarró a una escalera para subir a un lugar más alto. Desde que vivía en Gotham, las alturas se habían convertido en su refugio. Sabía que no era cierto, sabía que mucha gente aún podía alcanzarlo allí arriba, pero se sentía protegido, de una forma que no sentía en el suelo. Empezó a regresar al Bowery, con la esperanza de encontrar un suelo seco donde tumbarse, su última noche incómoda y fría antes de poder descansar de verdad. Pensaba en qué tipo de lugar acabaría viviendo, esperando que tuviera algún tipo de fontanería, cuando un sonido estridente rompió el silencio de la noche. Se levantó de un salto, sobresaltado. Para su horror, el sonido se repitió una y otra vez, con un ritmo extraño. «Mierda», susurró Peter. Sabía lo que era. Lo recordaba del folleto de Bárbara. Era una sirena de emergencia. El ritmo estaba diseñado para ayudar a la gente a identificar al criminal que amenazaba la ciudad, pero, por desgracia para él, aún no había logrado memorizarlo. Rebuscó frenéticamente en su mochila, intentando grabar a fuego el sonido de la sirena en su mente por si se apagaba antes de que pudiera encontrar el folleto. En cuanto sus dedos reconocieron la textura plastificada de las páginas, lo sacó y lo dejó sobre el techo frente a él. La llama parpadeante de su encendedor era su única fuente de luz mientras lo hojeaba, intentando desesperadamente identificar de qué se trataba. Antes de que pudiera encontrar una respuesta, un destello de calor lo hizo voltear. Al darse la vuelta, sus ojos se posaron en una columna de llamas, a pocas cuadras de distancia, que se elevaba hasta las nubes. Casi se le cae el folleto del susto. «Mierda», maldijo, lo cual era sin duda un buen momento para maldecir, sin importar lo que pensara el Capitán América en casa. Para su horror, un hombre salió volando del edificio en llamas, lanzando chorros de fuego desde sus manos y su mochila propulsora. Estaba demasiado lejos para que Peter pudiera distinguir si usaba un arma o algún tipo de habilidad sobrehumana, pero antes de que pudiera acercarse, el pirómano se agachó y descendió volando hacia la calle. Más fuego se elevó en el aire. De repente, Peter recordó el nombre del criminal. Luciérnaga, recordó, hojeando el folleto hasta encontrar su página. Un pirómano obsesionado con el fuego. Usaba maquinaria para cometer sus crímenes. Considerado muy inestable, estaba catalogado como huir a la vista. Cansado y sin haber comido aún esa noche, sabía que no estaba en plena forma, pero, aunque no pudiera derrotar al tipo, tal vez podría distraerlo hasta que llegara la ayuda. Eso parecía factible. Sacó la máscara y los guantes del bote y se los puso. Guardó su camiseta y pantalones cortos negros y sucios en su bolsa mientras flexionaba los músculos, intentando motivarse antes de la pelea. Con la mochila bien ajustada a la espalda y los lanzatelarañas listos, Peter tomó impulso y saltó por los aires. No podía permitir que el fuego se descontrolara. Tenía que asegurarse de que no se extendiera al resto de Gotham. Se lanzó a la noche, olvidando por completo cualquier pretensión de no ser un metahumano. Llevaba puesta la máscara. No le importaba quién lo viera. Sintiéndose insensato, valiente y aterrorizado a la vez, saltó a la calle en llamas, preparado para una lucha peligrosa y difícil. No quedó decepcionado. Capítulo 6. Sangre ardiente. Resumen. Peter descubre lo violenta que puede ser Gotham. El calor se filtraba en su traje a medida que Peter se acercaba a la escena del crimen, aumentando su intensidad con cada llamarada que se elevaba hacia el cielo. Tenía que guardar el fluido de su telaraña para el enfrentamiento. Irresponsablemente, se había acostumbrado a confiar en la capacidad del traje de Iron Spider para indicarle cuánto le quedaba en sus lanzadores. Ahora que el traje fallaba, le resultaba difícil calcular la cantidad de fórmula que quedaba en los pequeños tanques sujetos a sus muñecas. Unos días antes, los había sacado, intentando adivinar cuánto podía usar todavía. Recordaba haber calculado que le quedaban unos 10 ataques cortos. Tendría que conformarse con esa cifra. En realidad, no tenía otra opción. Al tener que depender de sus piernas y brazos para moverse con rapidez, Peter saltó como nunca antes, alcanzando alturas que lo sorprendieron incluso a él mismo. De un salto, superó 2 edificios, aterrizando rodando en la calle justo al lado del infierno que Firefly estaba creando. Una sensación de calor le subió por las mejillas y se coló a través de su máscara. Habría sido reconfortante, de no ser por la peligrosidad de la situación. Fuego.
Intentó recordar lo eficaz que era el Iron Spider contra el fuego. No era completamente inflamable, ni siquiera a máxima potencia. En ese estado, probablemente solo le ofrecería protección durante un par de segundos antes de que las llamas lo traspasaran y lo quemaran. Tenía que ser precavido. Sin embargo, no tuvo tiempo de detenerse a elaborar una estrategia. Podía oír las sirenas de la policía a lo lejos. Tardarían unos minutos en llegar, o incluso más si las calles estaban congestionadas. Peter se agachó aún más sobre el pavimento sucio, con el pecho casi tocando el suelo, mientras apoyaba las palmas de las manos planas sobre él. Entonces, con todas sus fuerzas, saltó, sintiendo el viento en la cara mientras surcaba el aire. En una fracción de segundo, llegó a lo alto de la única hilera de edificios que los separaba del parque infantil de Firefly. Aprovechó la altura para intentar divisar al hombre. Con las rodillas pegadas al pecho, listo para girar en cualquier dirección si fuera necesario, Peter olió al pirómano por la increíble cantidad de combustible que llevaba encima. Combustible y pólvora. Armas de fuego y lanzallamas. Tenía que ser rápido, asegurarse de no ser visto antes de atacar. Solo había una manera de que alcanzara esa velocidad. Peter extendió las manos, activando sus lanzatelarañas. Mientras Firefly reía a carcajadas más abajo en la calle, sobrevolando los restos calcinados de un autobús urbano, Spider-Man enganchó sus telarañas a la fachada del edificio detrás del criminal. El hombre se giró, alertado por el ruido, frunciendo el ceño al ver cómo las telarañas se adherían al muro de piedra, tensas como cuerdas de guitarra. Quedan 9 swings. Concentrando toda la energía que le quedaba, apretó los puños contra las cuerdas, tirando de ellas hasta que sus músculos ardieron. Se lanzó hacia adelante, tan rápido como una bala, precipitándose hacia Firefly. Sus dos pies impactaron contra la espalda desprevenida del hombre, destrozando su mochila propulsora en un instante. El combustible caliente salió disparado, cubriendo las botas de araña de Peter con un silbido aterrador. El criminal gritó de sorpresa. La fuerza del golpe fue suficiente para empujarlo contra el muro de piedra, con tal fuerza que lo agrietó. A Peter le dolían mucho los pies. El combustible no se había encendido, pero aún así estaba abrasador, rociándole los pies y las piernas con lo que parecía lava caliente y humeante. Sintió náuseas y, por reflejo, disparó otra ráfaga para alejarse del pirómano. Cayó hecho un ovillo sobre un autobús destrozado y carbonizado. El dolor le nublaba la vista, pero cuando logró incorporarse apoyándose en sus temblorosos brazos, pudo ver que Firefly también se estaba poniendo de pie. El propulsor del hombre había quedado inutilizado tras su primer ataque, y aunque Peter no había calculado bien la maniobra y se había lesionado, al menos había logrado algo. Sin embargo, para su desgracia, parecía que el traje que llevaba el hombre no era solo para lucirse. Ahora que estaba más cerca, el adolescente pudo ver claramente que no se trataba de un disfraz ridículo, sino de un traje de combate completo. Firefly, un pirómano armado con docenas de armas, a juzgar por las que llevaba en el cinturón y en las manos, y con una armadura intacta, seguía siendo peligroso incluso varado en tierra. Sin dudar ni un instante, Peter se inclinó hacia adelante, agarró sus botas de araña y se las arrancó de los pies. Tal como sospechaba, la tela y el plástico habían comenzado a derretirse y adherirse a su piel. La sangre se extendió por el techo ennegrecido del autobús mientras su piel se desgarraba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero aún así, se obligó a incorporarse. A pesar de todo el sufrimiento que acababa de pasar, apenas habían transcurrido 30 segundos desde que se lanzó a la batalla. No podía rendirse ahora. Al otro lado de la calle, Firefly lo había visto. El hombre le gritó maldiciones, agarrando los restos rotos y maltrechos de su mochila propulsora Y. Oh. Con su tercer lanzamiento de telaraña, Peter logró atrapar la mochila propulsora en el aire mientras se la lanzaban, girando sobre sí mismo para hacerla girar. El peso le tiraba de los hombros mientras la máquina giraba a su alrededor, pero era fácil de manejar. Había levantado cosas más pesadas. ¿Qué demonios? Logró decir Firefly antes de que su mochila propulsora lo golpeara en la cara. El hombre gruñó, pero, de alguna manera, logró mantenerse en pie. ¿Qué clase de armadura llevaba puesta? Apenas tenía un rasguño, después de todo lo que Peter le había lanzado. Precisamente por eso no quería intervenir como Spider-Man tan pronto. No tenía suficiente información sobre ese mundo ni sobre sus habitantes. Apenas sabía lo suficiente sobre ese tipo del fuego como para combatirlo adecuadamente. Mocoso engreído, refunfuñó Firefly mientras Peter bajaba las manos hacia el metal cálido y deformado sobre el que estaba agachado. Se inclinó hacia adelante, apoyando la mayor parte de su peso en los brazos y los hombros para descansar los pies.
La sangre había dejado de brotar de la herida y empezó a sentir una familiar sensación de picazón en los dedos de los pies y los tobillos. Su factor de curación estaba haciendo efecto. ¿Tú con el bate? Le preguntó Firefly, metiendo la mano en su cinturón para sacar lo que parecían ser varios tipos de granadas. Peter tragó saliva, sintiéndose completamente perdido. Las sirenas de la policía se acercaban y, por encima del ruido del tráfico, oyó el fuerte rugido de un motor que supuso que pertenecía a algún tipo de vehículo blindado. A una milla de distancia, pensó, quizás un poco menos. Tenía que aguantar un poco más. Todavía no he conocido al gran hombre, respondió Peter, con la esperanza de ganar algo de tiempo antes de tener que esquivar los explosivos. Dijo Firefly, mirando las granadas que tenía en las manos. Esto no funcionará contigo. Lo dijo con una seguridad alarmante, como si ya lo hubiera descifrado. Su ceño fruncido hacia Peter se transformó lentamente en una sonrisa burlona. Levantó las manos, haciendo girar las granadas entre sus dedos. Entonces, se dio la vuelta y los arrojó calle abajo, hacia un edificio cuadrado que aún no estaba iluminado. Por encima del rugido de las llamas, Peter pudo oír susurros de pánico que provenían del interior. Se le paró el corazón. El horror le heló la sangre. Eso no es justo. Le espetó al pirómano mientras apuntaba con sus lanzatelarañas. No podía simplemente disparar telarañas a las granadas, pues eso solo conseguiría que explotaran o que se acercaran aún más a los civiles. Sin ver otra opción, usó otro de sus 6 golpes restantes para atrapar 2 explosivos en el aire. Se dio cuenta de que no sería lo suficientemente rápido para atraparlos todos. Apretando los dientes bajo la máscara, deseando aún tener acceso a todas las habilidades de Iron Spider, levantó los brazos rápidamente, lanzando al aire las 2 granadas que había agarrado. Soltó las cuerdas, instantes antes de que la explosión las destrozara. Se le encogió el corazón cuando los otros 2 explosivos que no había logrado desviar impactaron contra la fachada del edificio. Gritos desgarradores resonaron tras las ventanas mientras las llamas comenzaban a brotar de la explosión. Las paredes empezaron a temblar. Un crujido a su izquierda, demasiado cerca, lo obligó a apartar la mirada y girar la cabeza bruscamente. Mierda. Había sido un estúpido. Se le olvidó que estaba en una pelea. Firefly le sonrió desde el otro lado del techo del autobús, lanzando fuego directamente hacia él. Tenía un lanzallamas en una mano, en la otra. Peter se lanzó hacia un lado, cayendo del autobús a la calle. El fuego chamuscó su traje, calentando las partes metálicas y quemándole la piel. El pirómano rió histéricamente y, tras su salto, apuntó con la boquilla de su lanzallamas. El fuego lo alcanzó de nuevo, impactándole los hombros, la espalda y la cabeza. Las pequeñas partes de tela de su traje también comenzaron a arder. Tenía muchísimo dolor. Obligándose a ponerse de pie, con los pies aún sangrando, las costras que se formaban rápidamente se habían reventado al saltar, intentando ignorar el dolor de espalda y piernas, dio un salto. Más alto que el autobús, más alto que los edificios. Donde las llamas no pudieron alcanzarlo. Arqueó la espalda, intentando controlar su posición y trayectoria. El metal al rojo vivo le quemaba los omóplatos y la columna vertebral. Jadeó. Firefly le gritaba, pero Peter no le hacía caso. Sentía que el tiempo se ralentizaba, aunque sabía que solo era un efecto secundario de la adrenalina. Desde que lo habían mordido, la sustancia química le afectaba más que antes, ayudándolo enormemente cuando se veía envuelto en una pelea. Abrió las manos, preparando sus lanzatelarañas. Sería una maniobra difícil de realizar. Tenía que estar concentrado. Mientras disparaba su quinta ráfaga de la noche, oyó vehículos circulando por las calles cercanas. El pavimento crujía bajo el peso de neumáticos demasiado pesados. ¿Habían traído el tanque consigo? No tuvo tiempo de pensarlo. Su ataque ya había comenzado, no podía abortarlo. Sus telarañas se adhirieron a la calle, una a cada lado del autobús. Firefly pareció sorprendido, luego sonrió con sorna y levantó la boquilla de su arma. Peter se abalanzó sobre él, dirigiéndose a toda velocidad hacia su muerte. En cuanto tomó impulso, soltó las telarañas, girando todo su cuerpo para darle la espalda al lanzallamas. Sintió el fuego rozar los restos de su traje, pero, justo antes de caer dentro, disparó su sexta cuerda, impulsándose hacia un lado con una velocidad antinatural. Cayó sobre la pared con un fuerte golpe, aferrándose a la piedra con las manos y los pies, sintiendo cómo se hundía un poco en la superficie agrietada debido al impacto. La sangre brotaba de sus pies heridos, pero no quería desaprovechar la oportunidad. Se había movido rápido, tan rápido, de hecho, que Firefly no había podido seguir su posición.
Empujando aún más contra el muro de piedra, se abalanzó sobre el criminal, esta vez apuntando a su espalda descubierta. Al no estar ya con el propulsor a reacción, pudo ver las correas de cuero donde había estado, sin duda usadas para sujetarlo al chaleco antibalas. Una idea se formó en su mente. Justo cuando le llegó la inspiración, golpeó a Firefly directamente en la parte media de la espalda, metió los brazos bajo la axila del hombre y los levantó brutalmente, rodeándole los hombros. Luego retorció ligeramente los músculos, produciendo un crujido fuerte y siniestro. Firefly gritó de dolor al romperse ambos brazos a la altura del hombro, pero no vaciló, intentando apartar a Peter con las piernas. Aún sostenía el lanzallamas, con el gatillo apretado, y el fuego se extendía a sus pies, calentando lentamente el metal sobre el que estaban parados. Los maltrechos pies del adolescente palpitaban de agonía. Si no supiera de su capacidad de curación mejorada, probablemente temería sufrir daños nerviosos por semejante agresión. Para no hacerles más daño, saltó, clavando los pies en la espalda de Firefly y tirando de sus brazos rotos hacia atrás mientras lo pateaba. El hombre gimió de nuevo. Calle abajo, Peter aún podía oír gritos. Por suerte, se dio cuenta, mientras saltaba y aterrizaba sobre la espalda del villano, hundiendo su cabeza en el suelo, de que la policía ya estaba allí, podía oír el tanque rodando hacia la calle, y. Esperar. Peter alzó la cabeza horrorizado y miró hacia el final de la calle, esperando encontrarse con un ejército de policías listos para disparar, con las armas desenfundadas. Por un instante, sintió que estaba de vuelta en Nueva York. Sin embargo, la ilusión se desvaneció rápidamente cuando sus ojos no se posaron en los vehículos policiales que había visto el día anterior, sino en un monstruoso automóvil. Completamente negro, rugió mientras se acercaba a toda velocidad. Parecía una mezcla entre un elegante coche de carreras y un tanque militar, debido al grueso blindaje que cubría toda su carrocería. No parecía que fuera a disminuir la velocidad. Peter gritó, temiendo ser atropellado por un tanque descontrolado. El traje de Firefly también era negro. Tal vez era su coche. Volvió a golpear al pirómano contra el suelo y saltó hacia atrás. Inmediatamente, su mirada se posó en el edificio en llamas que no había podido salvar. Sin fijarse si Firefly corría o no, dio un séptimo golpe para llegar lo más rápido posible a la casa en ruinas. Aún podía oír toses y gemidos en el interior. Sin embargo, eran mucho más débiles que los gritos de antes. Reprimió una oleada de culpa, se colgó por una ventana rota, atravesó una cortina de llamas que terminó de carbonizar por completo su traje y luego rodó hacia un pasillo. Las fotos familiares colgaban por todas las paredes, trayéndole amargos recuerdos. No había tiempo. Siguió los gemidos a través de otra pared de llamas, abriendo de una patada una puerta derrumbada al entrar en lo que parecía haber sido un dormitorio. Allí, acurrucados bajo un escritorio, con los rostros manchados de lágrimas y hollín, dos niños se escondían. Se acercó a ellas. Una de ellas, una chica de pelo negro rizado y rostro angelical, lo vio y gritó de terror. Peter no dudó ni un instante, se quitó la máscara y alzó las manos. Está bien. No pasa nada. Soy un ser humano como tú. Estoy aquí para ayudar. Un fuerte crujido resonó a sus espaldas y sintió que el suelo comenzaba a temblar. Tenía que sacar a los niños. El fuego ya se extendía por la habitación a través de la puerta abierta. Divisó una ventana y se dirigió hacia ella. El humo empezaba a afectarle, provocándole dolor de cabeza. Intentó subir la ventanilla, pero se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. Sin duda, un mecanismo de seguridad para niños. De todos modos, lo empujó hacia arriba, provocando que crujiera ruidosamente. La repentina ráfaga de aire del exterior avivó el fuego. Casi había alcanzado el escritorio. Sin importarle si los asustaba, Peter cargó a los niños, uno bajo cada brazo, y saltó por la ventana, pegando los pies al edificio más cercano. Este también empezaba a incendiarse. Maldijo. No podía dejar a los niños en la calle, no mientras Firefly estuviera allí. Podía oír a los policías que pasaban por la calle de al lado. Los dejaría allí, entonces. Corriendo por la pared, con la esperanza de llegar lo suficientemente rápido para poder regresar y rescatar a alguien más, saltó por encima de casas en ruinas y llamas que se extendían lentamente. La niña no había dejado de gritar. Su hermano, mucho menor que ella, temblaba y lloraba desconsoladamente. Aterrizó lejos de los incendios, buscando con la mirada a alguna gente. Para su alivio, vio una docena de coches que se agrupaban hacia la entrada del callejón en llamas. Agentes de policía con chalecos antibalas avanzaban lentamente hacia la zona de combate.
Peter asintió, se volvió a poner la máscara y, al hacerlo, sacudió a uno de los pequeños. Saltó de nuevo, aterrizando detrás de la barricada policial. Los gritos de la niña sobresaltaron a los agentes cercanos, y varios de ellos apuntaron con sus armas. «Suelta a los niños», gritó alguien. Peter obedeció de inmediato. Lo estaban tomando por un villano. No podía ser. Sin querer recibir un disparo después de haber sobrevivido a una brutal paliza, se lanzó al aire, balanceándose y sintiendo por el peso que sus tanques de fluido de la telaraña estaban casi vacíos. Se elevó por encima de la escena caótica, esquivando por poco una ráfaga de balas mientras algunos oficiales le disparaban al escapar. Bien. Es hora de huir. Regresó al tejado desde donde había comenzado su ataque, a unas pocas cuadras del campo de batalla. Nadie lo siguió y oyó algunas explosiones a lo lejos. Había hecho bien en mantenerse en los lugares más altos, ya que parecía que toda la calle estaba plagada de trampas y explosivos. De vuelta en la azotea, recogió las zapatillas maltrechas y, con manos temblorosas, sacó el billete de $100 que llevaba escondido. Su mochila había desaparecido, calcinada por las llamas. Su comida, su ropa, incluso el folleto que le había dado Bárbara. De repente, recordó el edificio, a la gente que seguía atrapada dentro. Se giró con el corazón latiéndole con fuerza, pero las explosiones habían cesado y oía las campanas de los bomberos. Exhaló con dificultad, con los oídos zumbando. Lentamente, se puso de rodillas, se quitó la máscara y apoyó la frente sobre la fría piedra. Estaba llorando. Podía saborear la sal y la sangre. Cenizas y combustible. ¿Qué clase de villano era este? En medio de una pelea, había usado vidas humanas para distraerse. Y Peter había sido demasiado débil para salvarlos. Solo logró rescatar a 2 niños, ni siquiera a sus padres. También les falló a ellos. Nunca antes se había enfrentado a una persona así. Sus enemigos ciertamente no habían sido honorables, pero no habían sido tan vicioso. Malvado. Retorcido. Negó con la cabeza. Siempre intentaba comprender las razones detrás de las acciones de la gente. Había un motivo para cada decisión. Tenía que haber alguna explicación para el comportamiento de Firefly. Aún así, no lograba comprenderlo. Lo odiaba, se dio cuenta. Por eso le había roto los brazos, por eso le había estrellado la cara contra el suelo con tanta brutalidad. Odiaba a ese hombre que destruía vidas inocentes solo para obtener una pequeña ventaja sobre él. ¿Era así en Gotham? ¿Eran todos los villanos así? Se incorporó lentamente hasta sentarse, cruzando las piernas y bajando la cabeza. Había un mal mayor en este lugar del que había imaginado. Tenía que ayudar de alguna manera, tenía que. Le ardía y dolía la espalda. La mayor parte del traje de Iron Spider se le había adherido a la piel. Tendría que arrancárselo poco a poco. El sangrado de sus pies había cesado, pero el dolor seguía siendo tan intenso que le hacía dar vueltas la cabeza. No podía quedarse allí, tenía que irse antes de que alguien lo encontrara. No quería que le volvieran a disparar. Se alejó cojeando, sintiéndose entumecido. Tenía razón. Involucrarse sin la información adecuada sobre los criminales de Gotham fue un error. Si no lo hubiera hecho, tal vez esas personas aún estarían vivas. Lo siento mucho, susurró al viento. Ojalá hubiera podido salvarte. El silencio fue la única respuesta a sus sollozos.